Y entonces leí el manuscrito. No pude conciliar el sueño durante una semana. Escrito en 1938 con una máquina de escribir mecánica por el propio Napoleón Hill, este manuscrito había estado guardado por la familia del maestro durante más de 72 años. ¿Por qué? Porque temían a la respuesta que podría provocar. El valor de Hill para revelar la obra del diablo alrededor de todos nosotros cada día, en nuestras iglesias, escuelas y nuestro sistema político, amenazaba al núcleo de la sociedad tal y como era conocida en ese entonces, y entonces me conmovió una poderosa deducción, que este libro, aunque había sido escrito en 1938, en realidad había sido pensado para publicarse hoy, había sido pensado para sacudir a nuestra sociedad de hoy. Había sido concebido para ofrecer respuestas durante estos tiempos económicos tan inciertos. Este libro ofrece las claves para que cada uno de nosotros burlemos al diablo en nuestras propias vidas. Nos enseña a trazar un plan de acción para lograrlo y para agregarle valor al mundo que nos rodea durante el proceso. Tal y como Piense y será rico nos ayudó a recuperarnos y a salir adelante después de la Gran Depresión, Burlar al diablo fue escrito para ayudarnos a recuperarnos y a lograr el éxito hoy. Son las propias palabras de Hill. Si bien el manuscrito original era muy extenso, lo edité con cuidadosa precisión para preservar el profundo impacto de este mensaje. En un esfuerzo por destacar ciertos temas, dilucidar sus palabras y demostrar cómo sus predicciones se han convertido en realidad, he añadido mis reflexiones como notas de Charón a lo largo del manuscrito, en un tipo de letra distinto. Esto te permitirá elegir entre leer el libro con mis comentarios o sin ellos. Por favor, disfruta este poderoso libro y compártelo con tus amigos y familiares. El poder en las palabras de Hill puede y cambiará tu vida para siempre. Gracias, Sharon Lechter, Crítica Literaria. Prólogo. El Dr. Napoleón Hill es probablemente el más famoso escritor, pensador, evocador y vendedor de libros de autoayuda de todos los tiempos. Te pedimos que pases a la real entrevista con el diablo. Recibirás así el impacto en tu vida sobre quién es él realmente y qué es lo que hace al 98% de las criaturas. Como un estimulador del pensamiento, Hill inicia de inmediato el recorrido por el libro llevándonos biográficamente a través de su vida y de lo que fue significativo y transformador para él. Hill conoció los principios más grandes, más útiles y favorables sobre el planeta para alcanzar el éxito, pero no sabía cómo utilizarlos y aplicarlos con facilidad. Podemos decir que a muchos les sucede lo mismo hoy en día. Es fácil mencionar las palabras y a veces incluso pensar. Se requiere de una profunda y duradera decisión vivir los principios, practicar lo que se predica de muchas maneras. Sharon Lechter nos ilumina con respecto a todo lo que significa al transportarnos a la economía, el pensamiento y el entendimiento de hoy. El objetivo del Dr. Hill era comunicar con claridad una ideología y práctica del éxito personal que estimularía la felicidad duradera. Su guardián interno lo condujo para encontrar su propio arcoíris. Piensa que está siendo puesto a prueba ahora, en uno de los momentos más difíciles que puedas imaginar, al igual que Hill lo estaba durante la Gran Depresión, momento que lo llevó a sentir y actuar con ánimo bajo, situación que fue fatal para su existencia y bienestar, al igual que lo es para ti. Leer este libro tan inspirador puede ayudarte a salir del letargo, la negatividad y guiarte hacia un camino nuevo y más glorioso, hacia un futuro brillante, mejor y gratificante. Al igual que Hill, estás aquí para dominar tus temores y no permitir que ellos te dominen a ti, ser apasionado por elección y decidir lo que deseas, ser, hacer, tener y llevarlo a cabo. Conforme redescubras los asombrosos y mágicos hallazgos del Dr. Hill, sabrás y confiarás en que podrás igualarlos y superarlos si así lo deseas, porque no tienes restricciones. Hill dice muy acertadamente, tus únicas limitaciones las has impuesto tú. Este libro te ayudará a ser consciente de que puedes ser el autor de tus propias fallas y tus avances haciendo uso de todo lo que él aprendió al entrevistar a los 500 personajes más exitosos.
Descubrirás si el diablo que el entrevista es real o imaginario, al igual que el diablo o los demonios que personalmente estarás enfrentando en tu vida y vivencias. Mark Victor Hansen. Capítulo 1. Mi primer encuentro con Andrew Carnegie. Por más de un cuarto de siglo mi principal propósito ha sido el de separar y organizar dentro de una ideología de triunfo las causas tanto del fracaso como del éxito, con el objetivo de serle útil a aquellos que no tienen la tendencia ni la oportunidad de involucrarse en este tipo de búsqueda. Mi tarea comenzó en el año 1908 como resultado de una entrevista que tuve con el fallecido Andrew Carnegie. Le dije con franqueza al señor Carnegie que deseaba ingresar a la escuela de leyes y que se me había ocurrido la idea de pagar mis estudios entrevistando a hombres y mujeres de éxito para saber cómo lograron triunfar. Quería escribir artículos sobre mis hallazgos en revistas. Al final de nuestra primera visita, el señor Carnegie me preguntó si tenía o no el valor suficiente para llevar a cabo una sugerencia que deseaba ofrecerme. Le respondí que valor era todo lo que yo tenía y que estaba preparado para poner todo mi esfuerzo en llevar a cabo cualquier sugerencia que quisiera ofrecerme. Entonces dijo, tu idea de escribir artículos sobre hombres y mujeres exitosos es algo admirable, en lo que a eso respecta, y no tengo la intención de tratar de disuadirte de llevar a cabo tu propósito, pero debo decirte que si deseas ser útil por mucho tiempo, no solo para aquellos que aún viven sino también para la posteridad, podrás hacerlo si te tomas el tiempo de organizar tanto las causas del fracaso como las causas del éxito. Hay millones de personas en el mundo que no tienen la más mínima idea de las causas del éxito y del fracaso. Las escuelas y universidades enseñan prácticamente todo excepto los principios del éxito personal y exigen que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, pasen de 4 a 8 años adquiriendo conocimientos abstractos. Sin embargo, no les enseñan qué hacer con este conocimiento después de adquirirlo. El mundo requiere de una ideología práctica y comprensible acerca del éxito, establecida a partir del conocimiento práctico adquirido por la experiencia de hombres y mujeres en la gran universidad de la vida. En todo el campo de la filosofía no encuentro nada que se asemeje ni remotamente al tipo de ideología que tengo en mente. Tenemos pocos filósofos capaces de enseñar a hombres y mujeres el arte del vivir. Me parece que es una oportunidad para desafiar a un joven ambicioso como tú. Sin embargo, la ambición por sí misma no es suficiente para esta tarea que te he sugerido. Quien la emprenda debe tener valor y tenacidad. El trabajo exigirá de por lo menos 20 años de continuo esfuerzo, durante los cuales, quien se comprometa a llevarla a cabo, tendrá que ganarse la vida por otros medios, pues este tipo de investigación nunca resulta lucrativa al principio y, por lo general, quienes han contribuido al desarrollo a través de este tipo de tareas, han tenido que esperar casi 100 años después de su propia muerte para recibir el reconocimiento a su labor. Volver a vivir. El diálogo del señor Carnegie remodeló toda mi vida y plantó en mi mente un ardiente propósito que me ha impulsado incesantemente, y esto a pesar del hecho de que yo no tenía más que una vaga idea de lo que él quería decir con el otro yo. Durante mi tarea de investigación sobre las causas del fracaso y del éxito, tuve el privilegio de analizar a más de 25,000 hombres y mujeres que habían sido clasificados como fracasados y a más de 500 que habían sido clasificados como triunfadores. Hace muchos años vislumbré por primera vez a ese otro yo que el señor Carnegie había mencionado. El descubrimiento surgió, tal y como él lo dijo, como resultado de 2 momentos cruciales en mi vida, los cuales conformaron las crisis que me obligaron a ingeniármelas para salir de las dificultades como nunca antes lo había hecho. Ojalá fuera posible describir este hallazgo sin tener que usar el pronombre personal, sin embargo es imposible porque este surgió a través de experiencias personales de las que no se puede aislar. Para presentarte el panorama completo, tendré que regresar al primero de estos 2 momentos cruciales y llevarte paso a paso hasta este hallazgo. La investigación necesaria para la acumulación de los datos, a partir de la cual se organizaron los 17 principios del éxito y las 30 principales causas del fracaso, requirió de años de trabajo.
Había llegado a la falsa conclusión de que había terminado mi tarea de organizar una completa ideología sobre el éxito personal. Lejos de haber concluido, mi trabajo solo había comenzado. Había erigido el esqueleto de la ideología al organizar los 17 principios del éxito y las 30 principales causas del fracaso, pero ese esqueleto debía que ser cubierto con la carne de la aplicación y la experiencia. Aún más, se le debía otorgar un alma a través de la cual poder inspirar a hombres y mujeres a enfrentar los obstáculos sin evitarlos. El alma, que todavía debía añadirse, como lo descubrí más tarde, se hizo posible solo después de que mi otro yo hizo su aparición a través de dos momentos cruciales en mi vida, habiéndome decidido a dirigir mi atención, y sin importar los talentos que pudiera tener, en los ingresos monetarios a través de los canales comerciales y profesionales. Me decidí a entrar en la profesión de la publicidad, convirtiéndome en el gerente de publicidad de la extensión universitaria La Salle de Chicago. Todo marchó de maravilla durante un año, después del cual se apoderó de mí un profundo disgusto por mi trabajo y renuncié. Ingresé entonces al negocio de las franquicias con el expresidente de la extensión universitaria La Salle, convirtiéndome en el presidente de Betsy Ross Candy Company. Por desgracia, o lo que a mí me parecía una desgracia entonces, los desacuerdos con los socios comerciales me separaron de ese proyecto. El embrujo de la publicidad seguía en mi sangre e intenté de nuevo darle expresión instituyendo una escuela de publicidad y ventas como parte del Bryant Stratton Business College. La empresa marchaba viento en popa y estábamos haciendo dinero rápidamente cuando Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial. En respuesta a una necesidad interna que las palabras no podrían describir, me alejé de la escuela y me enrolé al servicio del gobierno de Estados Unidos, bajo la dirección personal del presidente Woodrow Wilson, dejando que un negocio perfectamente sólido se desintegrara. El día del armisticio, en 1918, comencé la publicación de la revista The Golden Rule. A pesar del hecho de que no contaba con un centavo de capital, la revista creció rápidamente y pronto obtuvo una circulación mundial de casi $500,000, finalizando su primer año de negocios con una ganancia de $3,156. El fracaso se convierte en triunfo. Una tarde tomé una decisión que me sacó de la dificultad. Tenía la sensación de querer salir a los espacios abiertos del país, en donde pudiera respirar aire fresco y pensar. Comencé a caminar y cuando ya había avanzado 7 u 8 kilómetros, de pronto me sentí paralizado. Durante varios minutos me quedé ahí, parado como si estuviera adherido al camino. Todo a mi alrededor se oscureció y podía escuchar el fuerte sonido de una energía que vibraba a un rango muy alto. Mis nervios disminuyeron, mis músculos se relajaron y me invadió una enorme quietud. La atmósfera comenzó a despejarse y, conforme sucedía, recibí una orden proveniente de mi interior y que surgió en forma de pensamiento. Es la forma más precisa en la que puedo describirlo. Esa esencia decía: ha llegado el momento en que completes la ideología del éxito que iniciaste a sugerencia de Carnegie. Regresa a casa de inmediato y comienza a transferir de tu mente a manuscritos la información que has reunido. Mi otro yo había despertado. Durante algunos minutos me sentí asustado. La experiencia no se parecía a ninguna que hubiera vivido antes. Di la vuelta y caminé rápidamente, hasta llegar a casa. Al aproximarme a casa, observé a mis 3 hijos mirando por una de las ventanas a los hijos de nuestro vecino, quienes estaban vistiendo un árbol de Navidad en la casa contigua. Entonces recordé que era la época navideña. Es más, recordé, con una profunda sensación de angustia que nunca antes había experimentado, que no habría un árbol de Navidad en nuestra casa. La mirada de desilusión en los rostros de mis hijos hizo que me percatara dolorosamente de ese hecho. Entré a la casa, me senté ante la máquina de escribir y comencé de inmediato a convertir en escritos mis hallazgos sobre las causas del éxito y del fracaso. Al colocar la primera hoja en la máquina de escribir,
Me vi interrumpido por la misma sensación que me había inundado al encontrarme al aire libre unas horas antes y entonces vino a mi mente este pensamiento. Tu misión en la vida es completar la primera ideología mundial sobre el éxito personal. Has estado tratando en vano de escapar a tu tarea y cada esfuerzo que has hecho te ha llevado al fracaso. Estás buscando la felicidad. Aprende esta lección, de una vez por todas, que solo encontrarás la felicidad si ayudas a otros a encontrarla. Has sido un estudiante testarudo.